A ver, hay nombres que, bueno, marcan un antes y un después en la historia de la tecnología, ¿verdad? Y Operación Sandeville es sin duda uno de ellos. Vamos a meternos de lleno en esto porque fue una operación que pretendía nada menos que domar el salvaje oeste digital. Y lo que consiguió, casi sin querer, fue encender la mecha de la lucha por los derechos que tenemos hoy en Internet. Y ojo, porque esta es la clave de todo el asunto. No estamos hablando solo de perseguir a unos cuantos chavales listos con un ordenador, no, no. Lo que estaba en juego en 1990 era el alma de Internet. Se estaban poniendo las primeras piedras de mucho de lo que hoy damos por sentado para bien y para mal. Claro, para entender de verdad la Operación Sandeville tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que irse a antes de 1990. Y era un mundo digital completamente distinto. Una especie de frontera sin ley, un auténtico salvaje oeste donde, la verdad, todo parecía posible. Y en esa frontera, ¿quiénes eran los protagonistas? Pues los llamados freakers. Pero es súper importante entender esto. No todos eran delincuentes, ni mucho menos. Muchos eran simplemente exploradores, gente con una curiosidad tremenda por saber cómo funcionaba por dentro esa red telefónica que era, en fin, gigantesca. Aunque, a ver, seamos sinceros, algunos sí que aprovechaban para hacer alguna que otra llamada gratis. El panorama, por tanto, era bastante ambiguo, la verdad. Por un lado, tenías a las compañías telefónicas quejándose de que perdían un montón de dinero, pero por otro, la policía y los fiscales, pues es que apenas tenían herramientas legales, y ya no hablemos de conocimientos técnicos, para hacer algo al respecto. Era el clásico juego del gato y el ratón, solo que aquí el ratón casi siempre iba un pasito por delante. Pero claro, todo esto estaba a punto de cambiar, y de forma radical. El gobierno federal de Estados Unidos decidió que ya era hora de intervenir. Y la agencia que eligieron para liderar la operación fue, y esto para muchos fue una sorpresa, el Servicio Secreto. Y aquí es donde empieza todo. Con el visto bueno del Congreso, el Servicio Secreto se embarcó en una investigación enorme de 18 meses. El objetivo sobre el papel era muy claro. Querían desmantelar las redes de fraude, tanto telefónico como de tarjetas de crédito, que se movían por las redes informáticas de la época, que eran bastante primitivas, claro. Y el resultado de toda esa investigación fue espectacular. Una acción coordinada a nivel masivo. Entre el 7 y el 8 de mayo de 1990, el Servicio Secreto lanzó la Operación Sandeville, que, por cierto, el nombre viene del estadio Sandeville de Arizona, que estaba cerca del centro de mando de la operación. Un dato curioso. Y la escala fue brutal, totalmente nacional. Redadas simultáneas, en más de 15 ciudades a la vez, de costa a costa. Se movilizaron más de 150 agentes federales. Esto no era un aviso, era una declaración de intenciones en toda regla. Se llevaron 42 ordenadores. A ver, hoy 42 puede sonar a poco, ¿no? Pero pensemos que estamos en 1990. Para una persona, su ordenador era todo, era el centro de su universo digital. Y junto a los ordenadores se llevaron 23.000 disquetes. ¡23.000! Eso eran miles y miles de archivos, programas y, claro, según la versión oficial, las pruebas de todos los delitos. Una cantidad de datos que, para la época, era sencillamente asombrosa. Y por si quedaba alguna duda, al día siguiente el gobierno salió a dar la cara. En una rueda de prensa, el subdirector del Servicio Secreto lo dijo bien claro. El mensaje era directo. Se acabó eso de esconderse detrás del anonimato del ordenador. Os vamos a encontrar. Pero claro, la historia nunca es tan sencilla, y esto no acaba aquí. Ni mucho menos. La fuerza de la operación, esa demostración de poder, provocó una reacción totalmente inesperada y con unas consecuencias gigantescas. La comunidad digital se sintió atacada, acorralada y decidió que tenía que hacer algo, organizarse. La mezcla de conmoción e indignación por las redadas fue el caldo de cultivo perfecto. La respuesta fue inmediata. Nació un movimiento. Un movimiento para defender los derechos de siempre, los fundamentales. Pero en este nuevo espacio digital, hablamos de privacidad, de libertad de expresión. Si miramos las fechas, es que es increíble lo rápido que pasó todo. En apenas 2 meses, la respuesta a la Operación Sandeville ya era una realidad. Se pasó de las redadas de mayo al nacimiento en julio de una de las organizaciones de derechos digitales más importantes que existen hoy en día. Y esa organización, por supuesto, es la Electronic Frontier Foundation, la EFF. Ojo, que no la fundó cualquiera. Detrás estaban figuras como Michel Kapor, el creador de Lotus, nada menos. Y su primera misión, su razón de ser inicial, fue precisamente esa, conseguir abogados y defender a algunos de los que habían sido detenidos en la Operación Sandeville. Entonces, llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿qué fue realmente la Operación Sandeville?
un éxito rotundo de la policía o fue más bien una gigantesca maniobra de marketing, de relaciones públicas? Vamos a ver qué se dice hoy sobre su legado. La verdad es que su legado es complicado. Tiene como dos caras de la misma moneda. Por un lado, sí, se puede ver como un éxito táctico. Logró paralizar a la comunidad hacker, al menos por un tiempo, y el mensaje disuasorio fue potentísimo. Además, las agencias federales aprendieron muchísimo. Pero, por otro lado, y este es un pero muy grande, se critica que hubo poquísimos arrestos y todavía menos condenas firmes. Y claro, esto hace que muchos piensen que fue más una demostración de fuerza, un aquí estamos nosotros, que una operación policial realmente efectiva. Y con esto llegamos al final. La operación Sun Devil fue sin duda un punto de inflexión. Fue el momento en que Internet, de alguna manera, perdió su inocencia. Y abrió un debate que, sigue más vivo que nunca 30 años después. El eterno debate sobre dónde está el equilibrio entre la seguridad y la libertad, entre la vigilancia y nuestra privacidad. Así que la pregunta en realidad sigue ahí, flotando en el aire.